Entonces, bueno, voy a partir por el último trabajo, el de Regina. ¿Cuál es el motivo, la tesis? Hay un interrogante, hay hipótesis, ¿no? Hay un argumento que es esto de la convergencia del derecho internacional humanitario con el derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, ¿sí? Y esto en virtud de que ambos, ¿no es cierto?, participan de los principios, ¿no?, del derecho internacional más básicos, más generales, que apuntan a la promoción del ser humano, la dignidad del ser humano, etcétera. Los comentarios son generales. Primero, yo tengo la impresión al leer el texto que todavía tú no lo has formateado para la revista especializada, que te falta hacerlo. Yo al leerlo lo veo mucho más como una tesis, como que esto es una tesis o un trabajo de tesis, pero como algo distinto, que es muy valioso, digamos, una tesis de grado, pero una transformación hacia un artículo académico requiere hacer varios cambios, ¿no? Obviamente que lo que yo te pueda decir, lo que te puedan decir otros, van a ser sugerencias para que tú los consideres, cosa que saques el mejor producto posible. Yo creo que, efectivamente, como tú dijiste, este sería un buen tópico para una revista de derecho, o podría ser de derechos humanos también. Por ejemplo, hay una revista internacional muy famosa, se llama Human Rights Quarterly, ¿no?, que tiene un factor de impacto muy alto, se publica en Estados Unidos y es top y publica este tipo de temas. Le da cabida. Sí, pero ¿Tienes los fondos para traducirlo? Tienes que hacerlo y trata de traducirlo tú misma y después que te ayude alguien, ojalá que sea un native speaker, una persona que hable, digamos, una gringa o alguien. A veces vienen estos alumnos de intercambio, entonces tú le puedes pagar un poco y que te ayude como editor. Pero eso me parece muy importante, ¿no? Buscar una revista, pero primero formatearlo para una revista, porque yo lo veo todavía esto mucho como tesis. Yo tengo dudas de algunos elementos de esta tesis, tengo preguntas, ¿no? Bueno, andar en ese punto, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. sería la diferencia entre el formato de la revista científica y la tesis? Bueno, es que te voy a dar una serie de recomendaciones al final, de aspectos formales, y ahí me voy a referir a eso, ¿no? Quería pasar al contenido primero, y después llego a eso. Yo tengo dudas sobre la validez de la tesis, si el derecho internacional humanitario nació en el contexto de los estados, pensado para situaciones de excepción, guerras, para humanizar las guerras. Ello no significa que sirva como criterio de orientación para normas del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, en tiempos de paz. Porque podría también producir contradicciones, problemas. De hecho, hay toda una línea de argumentación en contra de esto de la universalidad, ¿no?, de ciertas normas, que argumentan esta perspectiva. Y el problema de tu trabajo es que yo no veo que tú tomes ese argumento. Yo veo que todo tu argumento se va a decir que esto es bueno, que hay convergencia, que inclusive tú ves jurisprudencia, tú citas casos de Venezuela, Colombia, qué sé yo. Sin embargo, no obstante, tú no entras en un mainstream de lo que la literatura está diciendo sobre esto, que sería una cuestión sumamente importante. Es decir, tú tienes que tomar los pros y los contras, los dos argumentos, y tu argumento tiene que ser más fuerte que los dos. Eso yo lo veo en este momento que es perfeccionable en este trabajo, orientado siempre, como digo, hacia un artículo académico. Como te digo, también se podría generar contradicción y hay buenos argumentos en la literatura, ¿no? La misma revista, por ejemplo, la que te citaba, Human Rights Quarterly, hay artículos sobre esto. Hay la otra, la International Law Reports, también, la International Legal Materials, también, y tú encuentras jurisprudencia también sobre este tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está publicando muchos reportes, también ahí hay. En Chile, el que se preocupa mucho de este tema es la Universidad de Diego Portal, la Facultad de Derecho. El programa tiene un centro de derechos humanos, donde en su reporte anual de este tema tocan. Entonces, todo eso a mí me parece que habría que incluirlo. Después, con respecto a la novedad del trabajo, yo también tengo dudas con respecto a la novedad. Entonces, a mí me gustaría, te lo digo didácticamente, esto que a mí me gustaría, no soy nadie va a decir texto, yo sugiero, ¿no?, que tú revises estos trabajos que se han publicado en revistas como la que yo te he citado, donde se toca este tópico desde hace mucho tiempo. Este tópico ha sido tocado de la década de los 70. Este tópico... Pero lo tocan al mes.
No, no. Aplicación del derecho internacional de derechos humanos al derecho internacional humanitario. Justamente porque estaba surgiendo un régimen de derechos humanos muy importante que tenía que ver con todas las situaciones políticas en muchos países, ¿no? Por ejemplo, Chile tuvo en la década de los 70, se sabe, todo un conflicto con las Naciones Unidas, ¿no? Y también la Organización Internacional de Juristas, ¿cómo se llama? CONSEE en Europa, el Parlamento Europeo, en fin, había un debate tremendo en relación con este tema y comienza a desarrollarse lo que tú estás presentando como la visión normativa, digamos, ¿no? De la convergencia entre los dos derechos. Entonces yo creo que tú tienes que enfatizar bien cuál es la novedad de lo que tú estás proponiendo ahora, porque es un tema que se discutió en su momento. Después, yo por ejemplo creo que la novedad podría ser, pero son sugerencias de una persona ignorante, pero yo, para mi gusto, después de lo que leí de tu artículo, yo creo que sería sumamente interesante, novedoso, no lo he visto, una comparación, por ejemplo, cuando tú te refieres a las normas, ¿no? A la visión normativa, una comparación de cómo están los países latinoamericanos. Cómo, en el caso de Chile, claramente se pueden decir cosas, pero a ver, ¿cómo está Chile en comparación con Perú, en comparación con Bolivia, con Argentina, con Brasil? Entonces, que tú, por ejemplo, que tú pudieras argumentar, bueno, es que resulta que se ven progresos o retrocesos, se fija, en cuanto a que las normas han asimilado o no han asimilado esta convergencia. Eso me parece que podría ser muy novedoso, interesante, pertinente, súper pertinente para lo que tú estás trabajando acá. Después, en la contextualización, yo creo que faltaría también contextualizar más, ¿no? Habría que contextualizar o explicar puntos. Por ejemplo, que el derecho internacional nace como un derecho estadocéntrico, ¿no? Eso habría que contextualizarlo. Desde la paz de Westfalia, ¿no es cierto?, que comenzamos a tener un orden estadocéntrico en el mundo. En consecuencia, habría que contextualizarlo. Es decir, no es el argumento tuyo me parece genial, es fantástico, es muy importante. Yo lo vuelvo a insistir, este es un tema para Chile muy relevante. No obstante, creo que es importante esta dimensión de la novedad, donde tú podrías comparar, y también que tú contextualices, porque en tu argumento yo veo mucho lo normativo. Tú dices, esto es bueno, esto está en los principios, esto está en las legislaciones, esto lo toma la jurisprudencia, pero el contexto, acá hay un contexto, esto no surge de la nada. Acá hay una evolución histórica, el mundo era estadocéntrico desde Westfalia, después pasaron diversas crisis, ¿no es cierto? El mundo internacional se volvió más interdependiente, nuevos actores, más complejidad, temas como el que estábamos, el tuyo, de tu artículo, que demandan naturalmente que haya una mayor convergencia entre el derecho internacional y los derechos nacionales. Eso le falta al artículo, ese contexto. Yo, por ejemplo, argumentaría, para mi gusto, como un argumento muy sólido, que hoy en día, por ejemplo, no es posible hacer esa distinción que se hacía clásica entre guerra y la paz. Hoy en día hay un continuum entre guerra y la paz. Y vemos que en muchos escenarios, en muchos países del mundo, tenemos situaciones que son, sí, de Estado, de paz, pero de guerra. Véase Colombia, véase otros muchos. Entonces, obviamente que se aplica bastante lo que tú estás proponiendo acá. Yo contextualizaría más el tema de los tribunales chilenos, porque tú señalas que de la década de los 90, creo, ¿no? Esto, o lo dices como en general, digamos, que los tribunales chilenos lo han empezado a acoger, pero yo diría que los tribunales chilenos se resistieron mucho tiempo. Hubo una resistencia tremenda. Esto fue por el fallo de Brasil en 2003. En parte, claro, en parte también por la presión de los organismos internacionales, por la presión de Naciones Unidas, por la presión porque Chile es un país que depende mucho del exterior, Chile exporta hacia el exterior, Chile tiene compromisos, Chile participa en Naciones Unidas. Bueno, en ese sentido Chile es muy susceptible a lo que pasa ¿no es cierto?, lo que pasa en el mundo. Y este es un tema que, por toda la discusión de la Corte Penal Internacional, en todo ese contexto, después el fallo y todo lo que pasó con el proceso del general Pinochet en Londres, todos esos datos de contexto son muy importantes para entender por qué los tribunales chilenos han ido acogiendo esta doctrina en su jurisprudencia. Entonces, eso me gustaría, ojalá que lo pudiera reforzar también.
Después tú te refieres al jus cogens, que es el principio esencial, ¿no es cierto?, del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, como que aparece en el siglo XIX, el texto ahí, referidos a principios del orden mundial, ¿no? Pero tú sabes que está muy presente en el jus naturalismo, tú lo mencionas eso, pero en el derecho romano, justamente, Francisco de Vitoria y los neoescolásticos siglo XVI, ¿no es cierto? En fin, entonces, tal vez, o bien no una frase tan general, o bien contextualizar y agregar un poquitito. Perdón, sí. ¿La revista que usted recomienda maneja algún mínimo máximo de páginas? Sí, te lo voy a decir en la oferta formal, no te preocupes, todo eso es. Okay. Eso al final, ese es el postre. No, lo que pasa es que una de las razones por qué eso ¿por qué nace la idea de hacer este artículo? Porque tenemos un proyecto que ya empezamos 2 veces al fondo, ¿sí? En esta misma materia, pero que quiere aplicarlo puntual en el sistema carcelario. Que podríamos aplicar las normas del derecho internacional humanitario en el ámbito carcelario, partiendo de la base que el hacinamiento podría ser un símil de un trato cruel o delicado. Claro. O sea, a eso es lo que quiero llegar al final. Sí. Entonces todo esto es como para este currículum para postular al fondo, ¿sí? Bueno, pero ¿y por qué entonces? Entonces, está más amplio, pero ¿por qué le saqué muchas cosas? Porque muchas de lo que usted me dice lo tengo trabajado y lo tengo en otro, lo tengo ya trabajado, pero no está incluido acá, porque claro, lo estoy pensando en los estudios constitucionales que generalmente trabajan con un margen de 25 años. Claro. Sí, yo te lo aclaro todo. Déjame decirte 2 cosas más nomás antes de eso, y es que yo creo que justo la aplicación por los tribunales chilenos del jus cogens sería interesante. O sea, eso podría ser la novedad de tu artículo. Si tú tomaras eso y vieras en qué medida los tribunales chilenos están aplicando, en qué medida no, y si compararan incluso con otros países de América Latina, ya le daría un plus, sería algo muy interesante. Esto de las cárceles me parece fantástico también, también es algo novedoso. O para ponerle alguna aplicación actual, porque generalmente cuando hablamos de estos temas siempre se van al periodo, ¿no es cierto?, de dictadura y relacionado con el tema de los delitos de lesa humanidad y todo eso. Entonces, para ponerle una aplicación práctica fuera ese evidente. Y además que esto ha sido argumentado y ha sido tratado por la literatura, si no es que tú vayas a hacer una cosa que sale de los esquemas de cómo se está trabajando. Así se hace. En temas concretos que nos afectan ahora. Y bueno, hay otro tema que es el orden de la exposición. Yo veo en este artículo que tú metes de repente cuestiones que son normativas, un discurso normativo, y de repente te metes, por ejemplo, cuando citaba el caso de la legislación colombiana y Venezuela. Yo eso lo tiraría más al capítulo de la jurisprudencia, ¿no? Como para separar agua. Una parte normativa, bien argumentada, y otra parte en la cual te refieras más a los hechos. Pero nuestra doctrina por una parte y jurisprudencia. Sí, que me parecería más ordenado, porque si no de repente te desvía un poquitito. Y finalmente la cita y la forma de tratar el tema, ¿no? A mí me quedan algunas dudas, ¿no? El texto me parece que es muy largo, apuntando lo que tú decías antes también, con muchas citas, pero no da cuenta de cosas fundamentales que han ocurrido, lo que te decía el contexto, quedándose en un nivel extremadamente normativo, ¿no? Habría que integrar todos esos elementos, ¿no?, de cómo en el mundo se ha ido relativizando el orden estadocéntrico, la misma soberanía tiene un campo de maniobra más restringido por todos estos acontecimientos internacionales, etcétera, la transición que se está dando, ¿no?, hacia un mundo más interdependiente. Y los aspectos formales, de todas maneras, la extensión la tienes que cortar, tienes 18.400 palabras, tienes que cortarla mínimo, digamos, máximo te van a aceptar 10.000, la mitad, menos la mitad. Segundo, tienes que cortar las citas y probablemente, no sé, porque por ejemplo el Human Rights Quarterly te pide